Estamos en este sitio que se llama Ñaupa Iglesia, pero el nombre, como la toponimia relaciona, Ñaupa es antiguo o viejo, y iglesia ya es un término español que significa, evidentemente, como está tipificada ya para la época cristiana como un templo, ¿no? Cristiano. Pero el nombre, por toda la experiencia vivida y recogida, sería más bien conocida como Choquequilla. Las evidencias arqueológicas nos muestran aquí, como podemos ver, a este conglomerado geológico que vemos. Esto es una huaca considerada, es decir, la huaca es un lugar sagrado que para los incas era de una gran reverencia ceremonial muy importante. Entonces esta huaca, que tiene 5 metros 20 de largo por 1,80 de altura, está demostrando que tiene unos signos escalonados, ¿no?, a ambos lados, y que también al medio tiene esta representación iconográfica que se denomina como la chacana. Y esas dos protuberancias que podemos observar, ahí estaba simbolizada los pumas, que es un felino, es una deidad muy importante para los incas, y que esta deidad del felino para esa época estaba en una connotación espacial, especialmente para la época de la lluvia, es decir, que representa al agua. Por eso es una reverencia muy importante. Entonces, Ñaupa Iglesia, dentro de esta connotación ceremonial y espacial donde estamos ubicados, en verdad vendría a ser un oráculo, es decir, un templo ceremonial muy importante que ha sido considerada como una huaca sagrada para la época de los incas, y por este material geológico que tenemos acá, que es de origen volcánico, donde hay estas representaciones tan importantes como hemos ido detallando. Sin embargo, en este espacio también podemos ver otro espacio que donde tiene una connotación ceremonial muy importante, y está ahí simbolizado en una hornacina de doble jamba que ha sido labrada en esta roca pétrea, y aquí al otro lado hornacinas de doble jamba, ¿no?, a nivel de pintado de piedra. Antes de los incas, es decir, sus padres y sus abuelos y tatarabuelos ya estuvieron usando este espacio también como un lugar ceremonial, un lugar principal para sus deidades, que en este caso este lugar era especialmente dedicado como un lugar de ofrendas, de ceremonias rituales hacia estas noches de luna, ¿no? Porque estas noches de luna están siempre también correlacionadas con el tema de la agricultura. Y una de las grandes características de Ollantaytambo es que estos pueblos mismas, es decir, estos pueblos que fueron en calidad de prisioneros producto de esta expansión que hacen los incas, eran que estos señores eran grandes alarices, eran grandes especialistas en todo el manejo de la piedra, en la cantería de piedra especialmente. Por eso es que Ollantaytambo, el lugar que se conoce como el Templo del Sol, hay una característica que tiene un estilo tiahuanacoide, es decir, de la cultura tiahuanaco, y con rasgos altiplánicos. Y probablemente estos alarifes, cuando Pachacútec ordena toda la construcción de este centro administrativo y ceremonial tan importante como es actualmente la zona monumental de Ollantaytambo, logran pues ellos construir, pero dejar también una característica dentro de estas construcciones pétreas, ¿no? Porque hay que entender que también Ollantaytambo era el gran centro de producción para todo lo que significaba el intercambio de la producción de todos los recursos alimenticios, de los recursos también medicinales, entre otros elementos propios que necesitaba el Estado inca. Entonces, este intercambio de producción hace que Ollantaytambo en verdad tenga una connotación histórica, cultural muy importante para esa época. Ollantaytambo en sí no fue concluido en su integridad, realmente no sabemos cómo todavía habrá sido o cómo hubiera sido la actual zona de Ollantaytambo. De toda esta experiencia histórica, toda esta tradición de
de las vivencias propias que el actual poblador de Ollantaytambo vive y tiene como parte de su historia, como parte de sus tradiciones y costumbres, son los símbolos que nos ayudan a entender y a fortalecer nuestra identidad cultural. Una identidad cultural que, si bien es cierto, viene siendo atropellada, viene perdiéndose, pero valga la oportunidad, como este grupo, Juntas de Ollantaytambo, que está en ese afán, ¿no? En ese ímpetu, en ese objetivo de lograr escudriñar estos espacios tan importantes como íconos representativos de una identidad nuestra, que está aún vigente, que está aún presente, porque hay que entender que estos oráculos han sido obra de los grandes hombres para sus grandes dioses. Nuestra historia, que los incas y también sus abuelos y sus tatarabuelos, que eran los preincas, están presentes, están aquí, y creemos que la única manera es haciendo reconocimiento a estas cosas, con la reverencia, con el respeto, ¿no? Y siguiendo estas tradiciones, esos conocimientos que fueron la gran civilización inca para nosotros y para el mundo.